Bienvenidos a Archivo Místico. Hoy desenterramos una historia que se susurra en los rincones más oscuros de las tiendas de antigüedades, una leyenda sobre un objeto que promete maravillas a un costo inimaginable. Esta es la historia de El encantamiento de la lámpara azul. Imaginen una calle empedrada, de esas que parecen suspendidas en el tiempo, donde cada tienda es un portal a otra época. En una de ellas, abarrotada de reliquias y polvo de siglos, se encontraba un objeto que desafiaba la lógica. Era una lámpara de aceite, de un cristal azul tan profundo como el océano a medianoche, con delicados grabados de plata que parecían moverse si la mirabas demasiado tiempo. Pero lo más extraño no era su belleza, sino su llama. Una pequeña flama azulada danzaba sobre su mecha, siempre encendida, día y noche, sin consumir una sola gota de aceite. Los dueños de la tienda habían intentado apagarla de todas las formas posibles, soplando, cubriéndola, incluso sumergiéndola en agua, pero la llama persistía, impávida y eterna. Se había convertido en una curiosidad local, una rareza que nadie se atrevía a comprar, temiendo quizás el misterio que ardía en su interior. Los clientes la admiraban, se maravillaban, pero al final, siempre la dejaban en su rincón, iluminando reliquias olvidadas con su luz espectral. Un martes lluvioso, mientras el agua golpeaba los cristales de la tienda, entró Elena. Era una mujer que buscaba algo único para su nuevo apartamento, algo que contara una historia. Sus ojos recorrieron estanterías llenas de relojes detenidos y retratos de desconocidos, hasta que se posaron en el brillo azul que parpadeaba en la penumbra. Quedó fascinada al instante. El vendedor, un anciano de manos temblorosas, le contó la historia de la llama perpetua. Lejos de asustarse, Elena se sintió aún más atraída. Para ella, no era una maldición, sino un milagro, una pieza de magia en un mundo demasiado ordinario. Pagó el precio sin dudarlo y se llevó la lámpara a casa, sintiendo un extraño calor emanar del cristal azul mientras la protegía de la lluvia. La colocó con sumo cuidado en una mesita de caoba en el centro de su sala de estar. Su luz teñía las paredes de un tono onírico, transformando el espacio en un santuario íntimo y misterioso. Elena se sentía feliz, como si hubiera encontrado no solo un objeto, sino un compañero silencioso para sus noches solitarias. La primera noche, todo fue normal. La luz azul creaba una atmósfera relajante. Pero a la noche siguiente, algo cambió. Mientras Elena leía en su sofá, notó un movimiento por el rabillo del ojo. En la pared opuesta, las sombras proyectadas por los muebles y la propia lámpara ya no estaban quietas. Se estiraban, se retorcían, danzando lentamente al compás de un ritmo inaudible. Al principio, pensó que era su imaginación, el cansancio del día, pero la danza se volvió más audaz cada noche. Las sombras se entrelazaban, formando figuras efímeras, animales, árboles, rostros fugaces. Y luego llegaron los susurros. Un murmullo suave, como el viento entre las hojas, comenzó a llenar el silencio de la habitación. Eran apenas audibles, pero Elena podía distinguir palabras, nombres de personas que nunca había conocido, lugares de los que jamás había oído hablar. Se sentaba cada noche, hipnotizada por el espectáculo, una mezcla de miedo y fascinación recorriendo su piel. La lámpara ya no era solo un objeto decorativo, se había convertido en un teatro de espectros. Una semana después del inicio de la danza, una de las sombras se desprendió del ballet en la pared. Se deslizó por el suelo, creciendo y tomando una forma más definida hasta detenerse frente a Elena. Era alta y delgada, una silueta humana hecha de pura oscuridad, pero sus contornos brillaban con el mismo azul de la lámpara. Elena se quedó paralizada, incapaz de gritar. La sombra no tenía rostro, pero sintió que la miraba fijamente. Entonces, una voz resonó, no en sus oídos, sino directamente en su mente. Era la misma voz de los susurros, pero ahora clara y profunda. «Te he observado», dijo la voz. «Conozco los anhelos de tu corazón. Puedo concederte un deseo, cualquier cosa que tu alma anhele». La oferta flotó en el aire, cargada de poder y promesa. Elena, que siempre había soñado con ser una escritora reconocida,
Sintió un torbellino de emociones. La sombra pareció sentir su duda. Todo tiene un precio, continuó la voz. Un deseo a cambio de un recuerdo sin importancia que no extrañarás. La tentación era abrumadora. La fama, el éxito, todo lo que siempre había querido, al alcance de su mano. ¿Qué era un simple recuerdo en comparación? Un recuerdo sin importancia, repitió para sí misma. Pensó en memorias triviales, un día aburrido en la escuela, una comida insípida, cosas que apenas recordaba. Acepto, susurró Elena, su voz temblando. La sombra extendió una mano hecha de humo y la posó suavemente sobre su frente. Sintió un frío helado, un tirón sutil en su mente, como si le arrancaran un hilo de un tapiz. Fue indoloro, casi imperceptible. Al día siguiente, recibió una llamada de una editorial. Habían encontrado un viejo manuscrito suyo y querían publicarlo. Su sueño se estaba haciendo realidad. Pletórica de alegría, corrió al teléfono para llamar a la primera persona con la que siempre compartía sus buenas noticias. Marcó el número, pero cuando la voz al otro lado contestó, Elena se quedó en silencio. Sabía que debía sentir una conexión, una emoción familiar, pero solo había un vacío. La voz le preguntaba quién era, preocupada, pero Elena no podía recordar. Intentó visualizar el rostro de la mujer que la había criado, la que le había leído cuentos antes de dormir. Pero en su mente solo había un borrón, una cara sin rasgos, un recuerdo hueco. Había olvidado el rostro de su propia madre. El precio había sido pagado. La lámpara azul seguía brillando en su sala, proyectando su eterna y seductora luz. Y Elena, ahora una escritora de éxito, se sentaba cada noche frente a ella, rodeada de sombras danzantes, sintiendo un vacío que ninguna fama podría llenar. La pregunta queda en el aire. Si tuvieras la oportunidad, ¿encenderías la lámpara azul? ¿Qué recuerdo estarías dispuesto a sacrificar? Gracias por acompañarnos en Archivo Místico. Si te gustan estas historias que exploran los límites de la realidad, no olvides suscribirte.